¿Sabías que durante Semana Santa puedes colocar algo en tu puerta que, según las Escrituras, simboliza protección, fe y bendición? En Éxodo 12:7 leemos: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, y pasará Jehová aquella noche y no permitirá que el destructor entre. Esta práctica, realizada por el pueblo de Israel antes de la liberación de Egipto, no era solo un acto simbólico, sino una poderosa señal de cobertura espiritual. Hoy te mostraremos cómo usar 3 hierbas benditas durante Semana Santa para atraer bendiciones sobre tu hogar, siguiendo principios que han sido usados desde tiempos bíblicos. Revelaremos su significado, su base espiritual y cómo este sencillo acto puede transformar tu entorno. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando santificas tu casa con fe? ¿Alguna vez has sentido que tu hogar necesita algo más que protección física? Como si hubiera fuerzas invisibles rondando tu vida que requieren una barrera espiritual. Desde tiempos antiguos, Dios ha enseñado a su pueblo que hay actos simbólicos que no solo representan fe, sino que abren una puerta a su intervención directa. Uno de los ejemplos más poderosos de esto se encuentra en el libro de Éxodo. En medio del caos que azotaba Egipto, Dios instruyó a los israelitas a marcar con sangre los postes de sus puertas. Esta no era una práctica mágica, ni un simple ritual religioso. Era un acto de obediencia lleno de significado espiritual. En Éxodo 12:7 se nos dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Luego, en el versículo 23, Dios promete que no permitirá al destructor entrar en vuestras casas para herir. Lo que colocaron en la puerta no fue solo un símbolo, fue una declaración espiritual que activó la protección divina. Este acto, que puede parecer extraño a los ojos modernos, es en realidad un reflejo de una verdad eterna. Dios honra la obediencia cuando ésta nace de un corazón que confía plenamente en Él. Lo que pongas en tu puerta puede ser una señal visible de una realidad invisible. En aquel entonces fue la sangre del Cordero. Hoy, en tiempos de Semana Santa, cuando recordamos precisamente el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, hay elementos naturales que pueden ser consagrados con ese mismo espíritu de fe para declarar: esta casa le pertenece al Señor. Dios no necesita objetos, Él mira el corazón. Pero a lo largo de la Biblia ha elegido usar elementos físicos para expresar su poder espiritual. Lo hizo con el arca del pacto, con la vara de Moisés, con el aceite de la unción. Incluso cuando Eliseo lanzó sal en las aguas contaminadas y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. No era la sal en sí misma, sino el acto profético de fe el que desató el milagro. En 2 Reyes 2:21 se nos recuerda: y saliendo él al manantial de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Ese es el patrón divino: fe obediente, acto visible, poder sobrenatural. Semana Santa no es simplemente una tradición religiosa, es un portal espiritual. En ella se recuerda el momento en que la sangre del Cordero fue derramada, no sobre un marco de madera, sino sobre la cruz, para que toda casa que crea sea libre del destructor. Es un tiempo en el que el cielo se abre para bendecir a quienes entienden los tiempos espirituales. Por eso, colocar estas 3 hierbas benditas en la puerta durante esta semana no es un gesto sin sentido. Es una forma de decirle al mundo invisible: esta casa está bajo la cobertura del Altísimo. Pero antes de hablar de las hierbas específicas, necesitamos comprender el principio espiritual. ¿Por qué en la Biblia Dios se interesa tanto por los portales, por las puertas, por los umbrales? Porque son puntos de acceso. En el mundo físico, lo sabemos, una puerta abierta permite la entrada. En el mundo espiritual ocurre lo mismo. Las puertas representan transiciones, acceso, protección o vulnerabilidad. Por eso Jesús dijo en Juan 10:9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá
y hallará pastos. Él mismo se presenta como el portal divino por el cual debemos entrar. Y si en lo espiritual hay puertas, también hay quienes buscan forzarlas. En el mismo capítulo, Jesús advierte que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Juan 10:10. Pero continúa con una promesa poderosa: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando tú decides santificar la entrada de tu hogar, estás alineando esa puerta con la voluntad de Dios. Estás haciendo un acto consciente de consagración. Estás diciendo: Señor, que por esta puerta solo entren bendiciones, que toda influencia oscura, toda discordia, toda enfermedad, toda confusión quede fuera en el nombre de Jesús. No se trata de superstición, se trata de entender que en el reino espiritual hay principios que activan realidades invisibles, y uno de ellos es la obediencia visible. Moisés no entendía del todo por qué debía golpear el Nilo con su vara o levantarla hacia el cielo, pero lo hacía. Josué no entendía por qué debía marchar alrededor de Jericó durante 7 días, pero obedeció. Naamán no veía la lógica de sumergirse 7 veces en un río para ser sanado de lepra, pero cuando lo hizo fue limpio. La clave nunca fue el acto en sí, sino el corazón que lo ejecutaba creyendo. En 2 Reyes 5:14 se nos dice: entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Esa es la fe que agrada a Dios, la que actúa aunque no entienda del todo. ¿Y qué tiene que ver esto con colocar hierbas en tu puerta? Todo. Porque así como la sangre del cordero fue una señal, así como el aceite de unción se usó para marcar objetos y personas, así como la sal fue lanzada para purificar aguas, así también estas hierbas pueden ser un instrumento visible de una realidad espiritual cuando son colocadas con oración, con fe y con entendimiento. Tal vez te preguntas si eso no suena a ritual pagano, pero la diferencia está en el corazón y en la intención. La Biblia prohíbe la brujería y la superstición precisamente porque buscan manipular fuerzas espirituales sin someterse a la voluntad de Dios. Pero los actos de fe que nacen de una relación con Dios y que están alineados con su palabra son agradables a Él. Hebreos 11:6 lo afirma claramente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo que tú haces con fe puede abrir puertas que de otro modo seguirían cerradas. Imagínalo por un momento, en medio del bullicio de Semana Santa, cuando muchos están distraídos con lo externo, tú te detienes, recoges estas hierbas, oras, bendices tu casa y las colocas en tu puerta como una señal de que esta Pascua no será una más. Que este año decides hacer un alto y declarar espiritualmente: esta casa es territorio del reino. Este hogar será un lugar de paz. Esta puerta no será cruzada por lo que no viene de Dios, porque tú y tu casa servirán al Señor. Como dijo Josué en uno de los versículos más citados y amados: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Colocar algo en la puerta no es nuevo. En Deuteronomio 6:9, Dios instruye a su pueblo a escribir su palabra en los postes de tu casa y en tus puertas. Era una forma de recordarles que cada vez que cruzaran ese umbral, recordaran a quién pertenecían. Hoy tú puedes hacer algo similar. No escribirás con tinta, pero puedes declarar con acción. Puedes levantar un altar invisible en el marco de tu puerta y decirle al mundo espiritual: aquí reina el Dios vivo. Muchos han experimentado cómo una simple oración en la entrada de su casa ha traído paz donde antes había caos. He escuchado testimonios de personas que, al ungir su puerta con aceite, vieron cómo cesaban las discusiones, cómo los hijos dormían tranquilos, cómo la atmósfera cambiaba. No porque el aceite fuera mágico, sino porque su fe había hecho contacto con el cielo. Cuanto más cuando, en un tiempo tan cargado de significado espiritual como la Semana Santa, decides actuar en fe con un símbolo de pureza, sanidad y bendición. Dios responde a quienes lo buscan con sinceridad. En 2 Crónicas 7:14 se nos da una promesa que aún hoy está vigente.
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra que más necesita sanidad muchas veces no está lejos, es tu hogar, y tu puerta es el umbral entre lo externo y lo íntimo, entre lo que el mundo ofrece y lo que Dios quiere establecer dentro de ti. Cuando colocas algo en la puerta, no solo estás marcando un límite físico, estás declarando una frontera espiritual. Estás diciendo: hasta aquí. Esta casa está bajo la sangre de Cristo. Esta familia está consagrada. Esta atmósfera no será invadida por confusión, enfermedad o división. Porque el mismo Dios que instruyó a marcar los postes en Egipto es el mismo que hoy puede cubrir tu casa con su presencia si tú lo invitas a hacerlo. Tal vez no lo has hecho antes. Tal vez incluso te parece extraño. Pero el mundo espiritual responde a actos de fe. No tienes que entenderlo todo. Solo tienes que creer. Y si en tu corazón sientes que Dios te está guiando a dar un paso, por pequeño que parezca, da ese paso. Porque a menudo el milagro se activa justo después de la obediencia, tal como ocurrió con el pueblo hebreo en aquella noche pascual. Mientras el ángel del destructor recorría la tierra, en cada casa donde había una señal visible, una marca de obediencia, no se escuchó llanto, se escuchó paz. Y eso es lo que Dios quiere darte: paz en tu casa, bendición en tu puerta, protección para tus hijos, sanidad para tu entorno. Pero todo comienza con un acto, una fe sencilla, una obediencia que se atreve a colocar algo en la puerta no por costumbre, sino por convicción. Porque sabes que tu casa no es solo un espacio físico, es un territorio espiritual. Y estás listo para declararlo con acciones que hablan más que 1000 palabras. ¿Estás dispuesto a hacer algo diferente esta Semana Santa? A tomar estas hierbas no como un simple adorno, sino como un símbolo de una fe viva que actúa. Entonces prepárate. Porque cuando tu fe se encuentra con la obediencia y tu obediencia con el tiempo señalado por Dios, lo que viene no es una emoción pasajera, sino una temporada de bendición. Y todo puede comenzar con algo tan simple como lo que decidas colocar hoy en tu puerta. La Semana Santa no es una fecha más en el calendario cristiano. Es el momento del año donde la historia de la redención alcanza su punto más alto, donde lo celestial se encuentra con lo terrenal, y donde el sacrificio del Hijo de Dios marca una línea definitiva entre la oscuridad y la luz. Es un tiempo en el que el mundo espiritual se vuelve más palpable, más activo, más visible para aquellos que tienen ojos para ver. En este contexto, colocar algo en la puerta del hogar adquiere un significado aún más profundo, porque no se trata de una tradición externa, sino de una declaración interna. Se trata de responder a lo que el cielo está derramando sobre la tierra con un acto que dice: aquí hay fe, aquí hay reverencia, aquí hay hambre por lo que solo Dios puede hacer. Durante esta Semana Santa, la atmósfera espiritual se intensifica. Y esto no es una idea simbólica o una interpretación emocional. Desde las Escrituras se deja ver que hay momentos marcados en los que Dios decide moverse con una intensidad especial. En Éxodo 12, el Señor no actuó de manera aleatoria ni improvisada. Eligió una fecha específica, una noche determinada, para liberar a su pueblo, y ordenó que esa fecha fuera conmemorada por todas las generaciones. Este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Éxodo 12:14. Esto indica que hay tiempos designados por Dios, tiempos donde el cielo se abre y las bendiciones se manifiestan con mayor claridad. Semana Santa es uno de esos tiempos. Cuando hablamos de bendiciones que se activan, no estamos hablando de emociones pasajeras o buenas intenciones. Estamos hablando de intervenciones divinas que transforman entornos, restauran corazones y abren caminos donde antes solo había bloqueo. El sacrificio de Jesús en la cruz no solo trajo perdón de pecados, trajo acceso. Hebreos 10, 19, 20 lo expresa así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo fue rasgado y el camino quedó abierto. Y si ese camino está abierto, entonces cada creyente tiene la oportunidad de entrar y recibir lo que Dios ha preparado en este tiempo sagrado. Colocar algo en la puerta no es un acto superficial cuando se entiende dentro del marco de este acceso. Es una manifestación exterior de una disposición interior. Es decir, Señor, reconozco lo que hiciste en la cruz. Reconozco el valor de esta semana. Reconozco que tu muerte y resurrección no son solo eventos históricos, sino realidades activas que siguen derramando gracia sobre los que creen. Es una forma de alinearse con el cielo en un tiempo donde las ventanas de los cielos están abiertas. La Escritura está llena de momentos donde la obediencia a instrucciones específicas liberó bendiciones específicas. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, Dios les mandó tomar 12 piedras y colocarlas como señal. En Josué 4, 6, 7 se dice: esto servirá de señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Esas piedras eran más que piedras, eran memoria viva del poder de Dios manifestado en un tiempo señalado. Hoy, colocar una señal en la puerta durante Semana Santa puede ser eso. Una piedra visible que hable del pacto, del paso, del poder de la redención. No se trata de impresionar a Dios con actos externos, sino de responder con fe en momentos que Él mismo ha marcado como especiales. Jesús no murió en cualquier época del año. Su sacrificio se alineó con la Pascua judía, una fiesta llena de simbolismo, donde el cordero era inmolado y su sangre servía como señal de protección. Todo lo que ocurrió en Egipto fue una sombra de lo que se cumpliría en el Calvario. Pablo lo afirma sin ambigüedades en 1 Corintios 5, 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y si Él es nuestra Pascua, entonces cada Semana Santa no es solo una fecha conmemorativa, sino un recordatorio vivo del acceso que tenemos a la plenitud de sus promesas. Durante esta semana muchos se enfocan en lo externo, procesiones, rituales, cantos, pero lo que transforma no es lo que se ve, sino lo que nace del corazón y se expresa con fe. El acto de colocar hierbas consagradas en la puerta no es una fórmula, es una respuesta de fe. Es un símbolo profético que se levanta en un tiempo profético. Así como el pueblo hebreo obedeció sin entender completamente lo que ocurriría esa noche en Egipto, también hoy el creyente puede actuar con una fe obediente que reconoce que en los tiempos señalados por Dios, la obediencia tiene un peso mayor. La historia bíblica está marcada por la forma en que los tiempos divinos se intersectan con la obediencia humana. El profeta Elías desafió a los profetas de Baal en un momento en que el pueblo necesitaba ver quién era el verdadero Dios. El sacrificio fue colocado y cuando se clamó al Dios verdadero, fuego descendió del cielo. Elías había alineado su acto al tiempo señalado por Dios. No buscaba espectáculo, buscaba restaurar el altar y declarar que el Señor es Dios. Ese mismo fuego está disponible hoy para los que se alinean con el tiempo del sacrificio del Cordero. El fuego no desciende donde hay espectáculo, sino donde hay altar y un corazón encendido por la obediencia. Semana Santa es el altar por excelencia. Es el tiempo donde todo lo que Dios tenía planeado desde la fundación del mundo se materializó en la cruz. Pedro lo declara con claridad al decir que Cristo fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 1 Pedro 1:20. Si ese sacrificio fue manifestado en un tiempo preciso, entonces es sabio prestar atención a lo que ocurre espiritualmente en esos días. No es un tiempo común, es un tiempo de manifestación. Es cuando lo invisible se vuelve visible para los que lo esperan con fe. Los ángeles pasaron por Egipto una noche, no todas las noches, solo una. Y en esa noche, solo las casas marcadas quedaron intactas. No era el color de la casa,
No era la nacionalidad de quienes vivían allí. Era la señal de la sangre. Era la obediencia a una instrucción específica en un momento específico. Hoy esa obediencia se manifiesta en distintas formas. No porque Dios necesite señales externas, sino porque nosotros necesitamos actos visibles que testifiquen de nuestra fe. Colocar algo en la puerta en esta semana no es para que Dios lo vea, sino para que tú recuerdes a quién pertenece tu hogar, a quién sirves y en qué estás creyendo. Dios honra la fe que se mueve, la fe que reconoce las estaciones, la fe que entiende que hay momentos para orar, para ayunar, para actuar. Jesús reprendió a quienes no supieron discernir los tiempos. En Lucas 19:44, llorando sobre Jerusalén, dijo: «Y no conociste el tiempo de tu visitación». Que esa no sea la historia de quienes hoy tienen la oportunidad de actuar en Semana Santa. Que esta no sea otra fecha religiosa, sino un tiempo donde el corazón se despierta, el espíritu se alinea y el alma responde. La puerta de tu casa puede ser el lugar donde esta Semana Santa comience una nueva etapa espiritual, donde lo que antes fue común se vuelva consagrado, donde lo que antes fue ignorado se vuelva sagrado, no por la madera o el metal, sino por lo que tú determinas delante de Dios. Así como los postes fueron rociados con sangre como señal de pacto, hoy esa misma fe puede llevarte a marcar tu hogar con obediencia y reverencia. Porque cuando honras el tiempo de Dios, Dios honra tu fe. Él no ignora los actos que brotan del amor. Jesús mismo dijo que quien dé un vaso de agua a uno de sus discípulos no perderá su recompensa. Cuanto más cuando alguien decide, en el tiempo más sagrado del calendario cristiano, levantar una señal en su hogar que diga: en esta casa reina Cristo. En esta puerta no entra el temor, ni la enfermedad, ni el conflicto, porque está marcada espiritualmente por la fe en el sacrificio del Cordero. Esa es la clave de Semana Santa: recordar, responder y reverenciar. Recordar lo que se hizo, responder con obediencia, reverenciar lo que representa. Y cuando esa reverencia se manifiesta en actos concretos, entonces lo invisible se alinea, las atmósferas cambian, las puertas que estaban cerradas se abren, las cadenas que estaban ocultas se rompen, porque donde hay fe hay libertad, donde hay obediencia hay bendición, donde hay sacrificio hay redención. Por eso esta semana no debe pasar desapercibida, no debe vivirse como una rutina, debe vivirse como una cita divina, como un encuentro marcado desde la eternidad, como una oportunidad de declarar en voz alta, en actos visibles, que Jesús vive, que su sacrificio no fue en vano y que su resurrección sigue siendo el poder más grande que ha tocado la historia humana. Cada detalle de esta semana fue planeado por Dios, desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén hasta su resurrección gloriosa. Todo está cargado de significado espiritual, y cada uno de esos eventos tiene una aplicación directa en la vida de quienes deciden participar con fe. La entrada a Jerusalén no fue solo un acto histórico, fue la declaración del reino que venía a establecerse. Su muerte no fue una derrota, sino la victoria definitiva sobre el pecado. Su resurrección no fue un milagro aislado, sino la confirmación de que toda promesa se cumple. Y si eso es así, entonces Semana Santa es el momento de recordar que las promesas siguen vigentes, que el poder sigue activo y que la fe sigue siendo el canal para recibir lo que Dios ha preparado. No se trata de rituales vacíos, ni de copiar costumbres. Se trata de discernir el tiempo, de entender que el mismo Dios que liberó a su pueblo con una señal en la puerta sigue respondiendo hoy a los que marcan sus hogares con fe. Semana Santa es mucho más que tradición. Es una oportunidad espiritual, una puerta abierta, un llamado al despertar. Y en medio de ese llamado hay una acción concreta que puede decir más que 1000 palabras: consagrar tu puerta como un acto de fe. Ese simple gesto, realizado con reverencia, puede ser el principio de una temporada distinta en tu vida y en tu hogar. No por la hierba, no por la puerta, sino por la fe obediente que se manifiesta en el tiempo oportuno. Porque Semana Santa es eso, el tiempo oportuno, el tiempo señalado,
el tiempo donde Dios actúa con poder entre aquellos que deciden creer. Las Escrituras nos enseñan que todo lo que Dios ha creado tiene un propósito espiritual, incluso aquello que para muchos parece insignificante o meramente natural. El mundo vegetal, al igual que el mundo mineral y animal, forma parte del diseño divino, y a lo largo de la Biblia, las plantas son mencionadas no solo por su valor físico, sino también por el significado espiritual que portan. En este contexto, hablar de hierbas como la ruda, el romero y el laurel no es una invención contemporánea, ni una práctica sin fundamento, sino una forma de recuperar un entendimiento profundo sobre cómo Dios puede usar lo simple para expresar lo sagrado. Desde el principio de la creación, Dios colocó al ser humano en un jardín. En Génesis 2:9 se nos dice que hizo nacer Jehová Dios de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta descripción no es aleatoria. Las plantas no solo adornaban el Edén, representaban conocimiento, vida, destino. A través de ellas, Dios estableció símbolos visibles de realidades espirituales. Así también, ciertas hierbas como la ruda, el romero y el laurel se han utilizado en contextos bíblicos y espirituales como señales de purificación, protección y victoria. La ruda, conocida por su aroma penetrante y su sabor amargo, ha sido identificada históricamente como una planta de limpieza. En Lucas 11:42, Jesús menciona esta planta al reprender a los fariseos por su religiosidad externa. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Aquí se revela que la ruda era parte de los elementos que los fariseos consideraban dignos de consagrar a Dios, lo cual indica que era vista como algo espiritualmente significativo. Aunque Jesús criticaba la hipocresía de sus acciones, el hecho de que la mencionara como parte del diezmo demuestra que tenía un lugar en la cultura de lo sagrado. El romero, por su parte, ha sido vinculado con la memoria, la fidelidad y la sanidad. En muchas culturas, su aroma se asocia con claridad mental y con la permanencia del recuerdo. La Biblia no lo menciona por nombre en los textos principales, pero el simbolismo de las hierbas fragantes y purificadoras está presente en pasajes como Números 19, donde se ordena el uso de hisopo en los rituales de purificación. El hisopo, como el romero, tiene propiedades aromáticas y era empleado para esparcir agua de purificación. En el versículo 18 se lee: y un hombre limpio tomará hisopo y mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los utensilios, sobre las personas que estuvieren allí y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o al asesinado o al muerto o la sepultura. Este acto tenía un significado profundamente espiritual: purificación del espacio, restauración de la santidad. El laurel, por último, ha sido desde la antigüedad un símbolo de triunfo. Aunque su mención en las Escrituras es más simbólica que literal, el concepto de la corona de laurel se entrelaza con la idea de la victoria espiritual. En 2 Timoteo 4, 7, 8, el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Esa corona no es una imagen vacía. En el mundo grecorromano se entendía como una corona de laurel que se entregaba al vencedor. De allí se toma el símbolo para representar la recompensa celestial de los que vencen en Cristo. Así, el laurel se convierte en una representación poderosa del triunfo sobre el mal, del cumplimiento del propósito divino, del honor que viene de la fidelidad. Estas tres hierbas, cuando se entienden desde esta perspectiva, no son simples elementos de la naturaleza, sino reflejos del diseño de Dios en lo físico y en lo espiritual. La ruda purifica, el romero conserva, el laurel corona. Juntas forman una trinidad de protección, memoria y victoria. Colocarlas en la puerta durante Semana Santa es una forma de declarar que ese hogar está bajo una cobertura que limpia lo impuro, preserva lo bueno y proclama la victoria del Cordero
sobre toda obra del enemigo. En el Antiguo Testamento, el uso de plantas con propósitos espirituales no era algo extraordinario, sino parte del culto divinamente establecido. El incienso del tabernáculo estaba compuesto por especias seleccionadas. En Éxodo 30, 34, 35, Dios da instrucciones precisas. Toma especias aromáticas, estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello un perfume. Esta mezcla sagrada no podía ser imitada con fines comunes. Era apartada para el uso exclusivo delante de Dios. La idea de que lo vegetal puede ser consagrado, separado y empleado para representar lo sagrado no es una invención moderna, sino un patrón que se repite en toda la Escritura. Además, la purificación de personas y espacios incluía hierbas como el hisopo, mencionado repetidamente en los rituales de limpieza. En el Salmo 51:7, David clama: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí el hisopo no es solo una planta, sino un símbolo de limpieza interior, de restauración del alma, de perdón divino. Lo natural se convierte en un puente hacia lo espiritual cuando es usado con reverencia, con entendimiento y con un corazón contrito. Colocar estas hierbas en la puerta durante Semana Santa no es un acto supersticioso, es una proclamación profética. Es la afirmación de que se reconoce el poder del sacrificio de Cristo y que ese poder transforma cada aspecto de la vida, incluso el lugar donde se habita. Es entender que la puerta de un hogar no es solo una estructura arquitectónica, sino un umbral espiritual. Es por donde entra la paz o el conflicto, la bendición o la perturbación, la luz o las sombras. Y al marcar ese lugar con elementos que representan la limpieza, la sanidad y la victoria, se está tomando una posición espiritual. Esta casa está dedicada al Señor. No se necesita un ritual complejo, no hay fórmulas. Lo que se requiere es fe, la misma fe que llevó al pueblo de Israel a obedecer la instrucción de pintar los marcos de sus puertas con sangre. Ellos no sabían cómo sería la liberación, no entendían toda la dimensión del juicio que venía sobre Egipto, pero creyeron, y por su fe, sus hogares fueron preservados. El ángel del destructor pasó de largo porque había una marca. Hoy, esa marca se puede hacer con símbolos diferentes, pero con el mismo corazón obediente. La sangre de Cristo es la cobertura espiritual, pero el acto visible de colocar algo en la puerta puede ser una manifestación concreta de esa fe invisible. Cada planta tiene una función. Dios, en su sabiduría, las creó con propiedades únicas. Y así como algunas curan el cuerpo, otras refrescan el ambiente y otras protegen de plagas, también su uso con propósito espiritual puede traer una transformación al entorno. La fe no anula lo natural, lo eleva, lo santifica. Y cuando se combinan elementos creados por Dios con una intención consagrada, se activa una atmósfera diferente. Se alinea la tierra con el cielo. Se invita a la presencia de Dios a habitar no solo en el corazón del creyente, sino también en su casa, en su entrada, en su camino. Las tres hierbas tienen un aroma característico. La ruda repele, el romero calma, el laurel exalta. Sus aromas no son solo biológicos. En lo espiritual el aroma tiene un lugar relevante. La Biblia habla del olor grato que sube delante de Dios. En 2 Corintios 2:15 se afirma: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. El olor en el lenguaje bíblico es testimonio, es presencia, es identidad. Cuando algo es consagrado, su fragancia cambia, se vuelve grata al Señor. Por eso, estas hierbas no solo son plantas, son portadoras de significado. Y su presencia en una puerta puede ser como ese incienso que sube delante de Dios diciendo: aquí hay honra, aquí hay memoria, aquí hay fidelidad. En tiempos de oscuridad, cuando las amenazas parecen multiplicarse,
Dios siempre ha dado a su pueblo señales, símbolos, actos de fe que sirven como escudos. El aceite en la frente, el borde del manto, la vara levantada, el pan sin levadura, todos eran elementos físicos que representaban verdades eternas. Hoy, en medio de los desafíos que enfrentan muchas familias, el acto de colocar estas 3 hierbas benditas en la puerta no es una solución mágica, sino una expresión de confianza en el poder de Dios para proteger, purificar y establecer su victoria en cada hogar. La Escritura no deja lugar a dudas sobre el deseo de Dios de bendecir a su pueblo. Deuteronomio 28 lo declara con fuerza: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendita tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esta bendición está disponible, pero no se activa por azar, se activa por la obediencia, por la consagración, por la fe que se manifiesta en actos concretos. Por eso, Semana Santa no es solo un momento para recordar, es un tiempo para actuar, para marcar la casa, para declarar con el cuerpo lo que ya se cree en el espíritu. Y en esa puerta que se decora con la ruda, el romero y el laurel, no solo habrá un adorno natural, sino una proclamación silenciosa que dice: esta casa está bajo el cuidado de Dios, esta familia está consagrada, este umbral es sagrado. Porque cuando lo sencillo se pone en las manos de Dios, se convierte en herramienta de poder, en canal de bendición, en instrumento de su gloria. Cuando un acto se realiza con fe y propósito espiritual, su impacto trasciende lo natural. Dios no se mueve por fórmulas, pero honra los corazones que lo buscan con sinceridad. El poder de colocar las 3 hierbas benditas en la puerta de tu hogar durante Semana Santa no reside en los elementos en sí, sino en la disposición con la que se ejecuta ese acto. La Biblia está llena de instrucciones específicas que parecían simples o incluso inusuales, pero que desataron respuestas sobrenaturales porque fueron hechas conforme a la voluntad de Dios y con el corazón alineado a Él. En cada una de esas instrucciones había un llamado no solo a obedecer, sino a hacerlo con reverencia, santidad y devoción. Para consagrar algo a Dios, no basta con separarlo, hay que presentarlo delante de su presencia. En Éxodo 30, Dios da a Moisés la receta del aceite de la unción santa, indicando no solo qué ingredientes debía contener, sino también cómo debía prepararse y para qué propósito debía usarse. Y santificarás con ellos la tienda de reunión, el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare de ellas será santificado. Éxodo 30, 26, 29. Este patrón nos muestra que los elementos físicos pueden ser apartados para un uso espiritual cuando se hace con el espíritu correcto, siguiendo principios divinos. La preparación de las hierbas debe comenzar no con las manos, sino con el corazón. Antes de tocarlas, antes de reunirlas, antes de colocarlas, es necesario entrar en un estado de recogimiento interior. Así como los sacerdotes debían purificarse antes de entrar al tabernáculo, el creyente debe también examinar su corazón antes de realizar cualquier acto de consagración. En el Salmo 24, 3-4, la pregunta retumba con fuerza: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Esta limpieza no es física, es espiritual. Implica arrepentimiento genuino, perdón ofrecido y recibido, y una búsqueda sincera de alinearse con Dios. Una vez dispuesto el corazón, entonces se puede pasar al siguiente paso: tomar las hierbas con respeto, sabiendo que no son adornos sin propósito, sino señales visibles de un compromiso espiritual. Así como el pueblo de Israel tomó ramas de palma al recibir a Jesús en Jerusalén, y esas ramas se convirtieron en testimonio de la llegada del Mesías, estas hierbas también pueden ser testimonio del señorío de Cristo en el hogar. Las manos que las preparan deben ser manos que oran. El ambiente donde se consagran debe estar impregnado de la palabra de Dios. El acto debe estar envuelto en adoración. El momento de consagrarlas no requiere una fórmula específica, pero sí debe ser guiado por el Espíritu y la palabra. Se puede orar en voz alta,
declarando versículos que hablen de purificación, de protección, de victoria. Se puede leer en voz alta pasajes como el Salmo 91, que declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O se puede proclamar Isaías 26:20, que dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Estas palabras no son solo letras en una página, son armas espirituales, son escudos de fe, son declaraciones proféticas. La colocación de las hierbas en la puerta no debe hacerse con prisa ni descuido. Es un acto de fe y como tal merece reverencia. Al hacerlo, se está diciendo algo al mundo espiritual. Se está trazando un límite. Se está afirmando que ese hogar está bajo una autoridad superior, que esa familia ha sido apartada, que esa entrada está consagrada. El marco de la puerta puede parecer común, pero cuando se convierte en el lugar donde se manifiesta la obediencia, entonces deja de ser un simple punto de tránsito y se convierte en altar. Dios ve la intención con la que se hacen las cosas. En el templo, cuando Jesús observaba a los que daban sus ofrendas, no se fijó en las cantidades, sino en la actitud del corazón. En Marcos 12, 43, 44, Él dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El poder de cualquier acto espiritual no está en su complejidad, sino en su sinceridad. Colocar las hierbas en la puerta, cuando se hace con entendimiento, tiene más impacto que muchas palabras. Es una expresión silenciosa de una fe ruidosa. Durante Semana Santa, el ambiente espiritual está cargado de significado. Cada día representa un paso más en el camino de Cristo hacia la cruz. Cada momento conmemora un aspecto de su entrega. Y cada acción que se realiza con fe en estos días adquiere un peso especial, porque no se está actuando en cualquier tiempo, sino en el tiempo señalado. La preparación de estas hierbas y su consagración en la puerta se convierte entonces en una forma de participar activamente en ese camino de redención. Es decir, Señor, yo también quiero marcar mi casa con un acto que recuerde tu sangre, tu amor, tu victoria. El poder de lo simbólico, cuando se une con la fe, puede transformar ambientes enteros. Dios ha usado lo sencillo para revelar lo profundo. El manto de Elías, la vara de Moisés, las piedras del Jordán, las trompetas de Jericó. Nada de eso tenía poder por sí solo, pero al ser obedecidos conforme a las instrucciones divinas, se convirtieron en herramientas de gloria. Así también, estas hierbas, preparadas con oración, puestas con devoción, pueden volverse instrumento de bendición para todo el hogar. No se necesita sofisticación, solo reverencia. El acto puede hacerse con palabras sencillas, pero llenas de fe. Señor, consagro esta entrada a tu nombre. Que estas hierbas sean símbolo de limpieza, de sanidad, de victoria. Que todo lo que entre por esta puerta sea bendecido y todo lo que no provenga de ti quede fuera. Oraciones como esta, nacidas del corazón, pueden ser tan poderosas como los más largos discursos. Porque Dios no escucha la elocuencia, sino la verdad del corazón. Y cuando esa verdad se expresa en acción, el cielo responde. La colocación puede hacerse en el marco superior de la puerta o a los costados, dependiendo del diseño del hogar. Lo importante no es la forma, sino la fe. El orden exterior puede variar, pero el orden interior debe estar presente. Así como en el Antiguo Testamento se usaban utensilios para propósitos santos, y estos debían ser purificados antes de ser usados, también hoy se debe preparar todo acto espiritual con oración, con meditación en la palabra, y con un corazón dispuesto a honrar a Dios. En 1 Corintios 10:31, Pablo dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta instrucción abarca cada detalle de la vida, incluso la forma en que se preparan y colocan estas hierbas. Si se hace con conciencia, con gratitud, con fe
entonces es un acto que glorifica a Dios, porque muestra dependencia, reconoce la soberanía divina y declara públicamente la fe que habita en ese hogar. Durante los días santos, muchas personas hacen ayunos, oran más, asisten a cultos o actividades especiales. Todo eso es valioso, pero Dios también se agrada de los actos sencillos que se hacen con fe. Un gesto en la puerta, una oración en voz baja, una decisión consciente de consagrar el lugar donde se vive, pueden tener tanto impacto como una vigilia entera. Porque el reino de Dios no se mueve por el ruido, sino por el Espíritu. Y cuando ese Espíritu se alinea con la voluntad de Dios, cualquier acto se vuelve un canal de bendición. La casa no es solo un lugar donde se duerme, es un espacio donde se forman generaciones, donde se ora, donde se enfrentan batallas, donde se decide a quién se sirve. En Josué 24:15, el líder del pueblo de Israel dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No dice yo y mi templo, ni yo y mi lugar de trabajo, dice mi casa, porque entendía que el hogar es un campo espiritual que necesita ser consagrado, y cuando se consagra Dios lo habita. La puerta es el primer punto de entrada, es por donde cruzan las bendiciones y también donde deben detenerse los ataques del enemigo. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta imagen nos revela que Dios también honra los espacios físicos, que llama, que espera, que entra cuando se le abre. Y al preparar la puerta con estas hierbas, se está diciendo: Señor, esta entrada es tuya, este umbral está consagrado, aquí eres bienvenido. Nada en el reino de Dios es trivial. Cada acto de fe, cada detalle que se hace con propósito tiene valor. No se trata de impresionar a nadie, no se trata de seguir una moda espiritual, se trata de vivir una fe que actúa, que honra los tiempos, que entiende los símbolos, que obedece sin cuestionar. Así como María ungió los pies de Jesús con perfume, no para adornar, sino para preparar su cuerpo para la sepultura, también hoy se puede ungir el umbral del hogar con estas hierbas, no por apariencia, sino por convicción. El creyente que actúa con entendimiento espiritual no necesita explicaciones externas. Sabe que lo que hace, lo hace como para el Señor. Y si el Señor lo ve, lo honra. Si lo honra, lo protege. Si lo protege, lo bendice. Semana Santa es un tiempo de cobertura, de redención, de consagración. Y consagrar la puerta del hogar con un acto sencillo pero profundo puede ser el inicio de una nueva temporada de paz, de protección y de victoria espiritual. Cuando las manos que colocan las hierbas han sido santificadas por la fe, cuando el corazón que ora ha sido limpiado por la sangre de Cristo, cuando la voz que declara lo hace basada en la palabra, entonces el acto tiene poder. No por la costumbre, sino por la fe. No por la tradición, sino por la presencia de Dios que responde a los que le buscan con verdad. Porque no hay umbral más fuerte que el que ha sido marcado por la fe. No hay puerta más segura que la que ha sido consagrada al Dios Altísimo. Y no hay hogar más bendecido que aquel donde cada acto, por pequeño que parezca, es hecho para la gloria de su nombre. Lo que ocurre en lo invisible siempre precede a lo visible. Esta es una verdad espiritual que atraviesa toda la Escritura. Cada milagro, cada manifestación de poder, cada respuesta del cielo vino después de una obediencia que pareció insignificante a los ojos humanos, pero que desató una reacción poderosa en el ámbito espiritual. Cuando una persona actúa en fe, aunque lo haga en silencio, aunque lo haga en soledad, el reino de Dios se mueve. La obediencia, cuando nace del entendimiento y no de la costumbre, tiene el poder de romper ciclos, de cancelar decretos del enemigo, de abrir caminos donde antes solo había resistencia. Y esto se vuelve especialmente relevante cuando se trata de actos realizados en tiempos marcados por Dios. Semana Santa no es un tiempo más, es una cita divina, y todo lo que se haga con fe durante esta temporada adquiere un peso eterno. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, se nos recuerda que por fe Abel ofreció mejor sacrificio, que por fe Noé preparó el arca, que por fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Ninguno de ellos actuó con garantías visibles. Todos ellos obedecieron una palabra,
una instrucción, una convicción interna que los impulsó a moverse. Noé no vio la lluvia antes de construir. La fe fue el único plano que tuvo. Abraham no vio la tierra antes de partir. La promesa fue su única brújula. La fe es así. No espera evidencias. Obedece, y al obedecer, provoca que lo que Dios ha dicho se manifieste. Cuando se colocan las hierbas benditas en la puerta del hogar, no se está decorando, se está activando una declaración espiritual. La obediencia que respalda ese acto tiene un lenguaje propio en el cielo, porque la fe no necesita espectadores. La fe no depende de las circunstancias. La fe simplemente actúa. Y cuando actúa, provoca que lo que estaba retenido comience a fluir. La bendición no responde al ruido, responde al alineamiento. Y quien se alinea con los principios de Dios y con sus tiempos, se convierte en tierra fértil para que lo sobrenatural germine. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esta comunión no es solo emocional o teórica, es una conexión que se manifiesta en decisiones prácticas, en acciones concretas, en pasos de fe. El temor del Señor no es miedo, es reverencia. Es la conciencia constante de que todo lo que hacemos tiene repercusiones espirituales. Por eso, cuando una persona se atreve a consagrar su hogar con un acto como este, está entrando en comunión íntima. Está diciendo: Señor, este espacio te pertenece, esta entrada es tuya, este lugar es parte de tu territorio. La obediencia tiene la capacidad de cancelar los argumentos del enemigo, no porque quien obedece tenga fuerza propia, sino porque la obediencia es una extensión de la voluntad de Dios en la tierra. Cuando se obedece, se abre una brecha, y por esa brecha entra la bendición. Es lo que ocurrió con Josué cuando Dios le dio instrucciones aparentemente absurdas. Marchar alrededor de una ciudad durante 7 días. El poder no estaba en los pasos, ni en los gritos del final. Estaba en el acto de obedecer. Josué 6:2 dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. El verbo está en pasado. Ya había sido entregada, aunque todavía estaba cerrada. Lo único que faltaba era una obediencia que lo hiciera visible. Así también, muchas promesas ya han sido liberadas, muchas bendiciones ya han sido pronunciadas, pero están esperando una respuesta de obediencia que las traiga del cielo a la tierra. Colocar estas hierbas en la puerta no es un acto vacío, es la señal visible de que alguien ha creído en lo que Dios ha dicho. Es un acto sencillo, pero profundamente espiritual, y cuando se hace con entendimiento, no necesita explicación, porque el Espíritu da testimonio de lo que está alineado con el cielo. En Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia están claramente detalladas. Dice: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esa bendición no es automática. Está condicionada a oír la voz del Señor y a guardar sus mandamientos. La obediencia no es solo un concepto, es una acción. Y cada vez que se obedece, se activa una cobertura que el enemigo no puede atravesar. No por la fuerza de quien obedece, sino por la autoridad de quien da la orden. Dios protege a quienes caminan conforme a su voluntad y recompensa a quienes le honran con sus decisiones. La obediencia no siempre tiene sentido para la mente natural. Naamán casi perdió su milagro por querer que Dios actuara según su expectativa. Él quería que el profeta saliera, orara en voz alta, hiciera un gesto visible. Pero la instrucción fue clara: sumérgete 7 veces en el Jordán. Fue cuando obedeció, no cuando razonó, que su lepra desapareció. Así también hay instrucciones divinas que no apelan a la lógica, pero que al ser obedecidas liberan sanidad, liberan bendición, liberan restauración. El apóstol Santiago lo expresó con contundencia en su carta: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. La fe que no actúa es una fe incompleta. La fe que no obedece se estanca. Pero cuando la fe se transforma en acción, el reino de Dios se manifiesta. No porque el acto tenga poder en sí mismo,
sino porque es el vehículo de una fe que agrada a Dios. Y la obediencia es una de las expresiones más puras de esa fe. En este tiempo señalado, el acto de colocar las hierbas benditas en la puerta no solo representa una tradición, sino un acto profético. Es una forma de decir: creo en la protección de Dios, creo en el poder de su palabra, creo que esta casa está bajo su gobierno. La obediencia tiene el poder de cambiar la atmósfera de un lugar. Puede convertir una casa común en un refugio espiritual. Puede transformar un espacio cotidiano en un territorio de bendición. Cuando se obedece con reverencia, el cielo responde con respaldo, porque Dios no busca actos vacíos, busca corazones rendidos, y un corazón que actúa en obediencia, aunque no lo entienda todo, será siempre un instrumento en manos del Altísimo. La obediencia no es pesada cuando nace del amor, no es una carga, es una puerta. Y quien la abre, encuentra dentro una bendición que no depende de las circunstancias externas, sino del favor de un Dios que honra a los que caminan en sus caminos. Cuando una casa es marcada espiritualmente con fe, lo primero que cambia no es lo que se ve, sino lo que se siente. La atmósfera se transforma, el ambiente se vuelve más ligero, la paz se instala sin necesidad de anunciarse. Estas son señales que el espíritu percibe antes de que la mente las comprenda. No se trata de sensaciones vagas, sino de evidencias que se alinean con la promesa de Dios para quienes lo buscan. En Filipenses 4:7 está escrito: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es producto del silencio externo, sino del orden espiritual que se establece cuando una familia decide consagrar su hogar al Señor. La bendición no siempre se manifiesta con grandes señales visibles. A veces lo hace a través de un descanso que reemplaza la angustia, de un sueño que se vuelve profundo y restaurador, de una convivencia que empieza a sanar sin una causa aparente. Cuando se coloca algo con fe en la puerta, ese umbral deja de ser una simple entrada física y se convierte en frontera espiritual. Así como la sangre en los postes detuvo al destructor, hoy también los símbolos de obediencia marcan un límite invisible que el enemigo no puede cruzar. En Isaías 59:19 se declara: cuando venga el enemigo como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Esa bandera, en muchos casos, es el acto obediente que declara la autoridad de Dios sobre un territorio. La presencia de Dios comienza a habitar donde antes había indiferencia. Se despierta un deseo de oración, se restaura el respeto en las palabras, se fortalece la unidad entre los miembros del hogar. Estas señales son respuesta directa a una decisión espiritual, porque lo que se hace con fe abre puertas que nadie más puede abrir. Y cuando Dios entra, el desorden retrocede. Su luz no negocia con las tinieblas. En Juan 1:5 se afirma: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay momentos en que la transformación ocurre sin aviso, sin que nadie la programe, pero siempre después de un acto de fe que fue sembrado con obediencia. El ambiente cambia, no porque el mundo haya cambiado, sino porque el corazón de la casa ahora responde al cielo. El orden espiritual establece una nueva atmósfera, una que no depende de circunstancias externas, sino de la autoridad interna que proviene de Dios. Y cuando el reino se establece en un lugar, las señales de su presencia se hacen evidentes, no para impresionar, sino para confirmar que el Señor ha tomado ese hogar como suyo. Esa es la mayor bendición que se puede recibir: que Dios habite y que su paz gobierne. La bendición que Dios quiere derramar sobre tu casa no comienza en la puerta, comienza en tu decisión. Cuando decides consagrar tu espacio, estás eligiendo quién gobierna tu atmósfera. Estás reconociendo que tu hogar no es solo paredes y techo, sino territorio espiritual. En esta Semana Santa, más allá de las hierbas, más allá del acto, se trata de quién toma el lugar central en tu vida. El poder no está en lo que colocas, sino en lo que permites que entre: la presencia de Dios. Y cuando su presencia entra, todo cambia. Las hierbas en la puerta son apenas el reflejo visible de un compromiso interior,
de una rendición que da paso al reino. Jesús no busca adornos, busca corazones dispuestos. Por eso, el mayor milagro no es lo que sucede fuera, sino lo que comienza a nacer dentro. Esta es tu oportunidad de renovar el altar de tu hogar, de levantar una señal no solo ante el mundo, sino ante el cielo. Porque cuando Dios encuentra un hogar que se abre con fe, Él entra con promesa. Y donde Él entra todo florece. ¿Estás listo para que tu casa sea más que un refugio? Que sea su morada.